Buenas tardes, quiero daros la bienvenida a la sede, a lo que es el museo dedicado a Cartella y por supuesto también en parte, como no podía ser de otra manera, a la Fundación de San Roque. Quiero darles la bienvenida, como decía, desde la Delegación de Cultura y por supuesto agradecerles que nos acompañen en la tarde-noche de hoy con la inestimable compañía y también profesionalidad de Salvador Bravo, al que quiero agradecerle muy especialmente que se haya sumado a estas jornadas que llevamos a cabo por parte del museo para dar a conocer aún más si cabe pues Cartella y todo lo que atesora no solo este museo sino también a nivel arqueológico y cultural en definitiva y a nivel de historia pues nuestro municipio. Muchísimas gracias Salvador por acompañarnos. Sin duda vamos a tener la profesionalidad, como decía, y también la experiencia como experto del profesor, que en este caso lo es tanto de prehistoria, de historia romana y por supuesto también de arqueología. Como saben es profesor en la UNED y en este caso pues vamos a llevar más de cerca desde su conocimiento, pues como decía, ese viaje por Cartella y concretamente, aparte de la conferencia, me comentaba Salvador que también vamos a tener muy de cerca el estudio de una de nuestras piezas que se encuentran aquí concretamente en el Museo Cartella y que van a dar lugar al grueso, al núcleo, que prefiero que sea él, como no puede ser de otra manera, quien lo desvele. Como no podía ser menos, pues yo encantadísimo de verdad de estar con vosotros, una tarde de verano, fresquito, la verdad que se está muy bien aquí, muy agradable, y eso, daros las gracias pues, a la institución, al ayuntamiento, al museo, a Irene en este caso por la invitación y mostrar mi disponibilidad y la disponibilidad de mi centro para lo que queráis. Agradeceros también vuestra presencia y simplemente yo deseo pues compartir un poco, pues poquito incluso mis vivencias en Cartella y estuve por allí pues trabajando unos cuantos años. Y me topé de cerca, pues prácticamente casi todos los días, pues la tenía delante. Parece que hablo de una mujer y hablo en parte de una mujer, ¿no? Es una señora, lo que pasa que murió hace ya unos pues casi 2000 años prácticamente, o 1800 años que murió, y que se llamó Canuleia. Esa pieza hoy la tenéis aquí en el Museo Cartella, un museo que, por cierto, es una de las visitas académicas pendientes que tenemos con la UNED. Todos los años, al empezar el curso, pues hacemos una programación de salidas culturales y demás. Y bueno, pues siempre establecemos, pues vamos a ir a tal sitio, a hacer una visita, vamos a hacer otro. Y la verdad que nunca se me ocurrió venir al Museo de Cartella, ¿no? Sí tenía previsto pues ir a Cartella, pero nunca me planteé pues venir al museo, hasta que pues todos los miércoles que vengo a dar clase aquí en San Roque, también tengo que agradecer, la verdad, que el Ayuntamiento de San Roque es ahora mismo creo que el único ayuntamiento, y lo digo así, el único ayuntamiento que forma parte del patronato de la UNED, solo el de San Roque. Además con un esfuerzo grande y eso hay que agradecerlo también. Y bueno, pues digo, bueno, vamos a ver, pero si es que donde mejor se explica Cartella es en el Museo Monográfico de Cartella, donde están las piezas más representativas, donde hay una panelería, donde hay unos vídeos que son maravillosos y donde hay un museo, pues
joven, vamos a decirlo así, con un concepto museístico distinto a lo que habitualmente nos encontramos. Entonces, qué mejor que venir aquí. Así que en la programación nueva que haremos en septiembre, pues vendremos al museo, si nos dejan, por supuesto, y bueno, pues disfrutaremos los compañeros que no hayan podido venir. Bien, que me pongo a hablar y no hablo de lo que vengo a hablaros. Una introducción muy rápida sobre lo que es Cartella. Yo no voy a contaros ni explicaros lo que es Cartella. Todos más o menos la conocéis desde un ámbito u otro, la conocéis. Hay personas aquí presentes que la conocen especialmente bien. Margarita, por ejemplo, que ha estado al cargo del yacimiento como coordinadora, y más que como coordinadora, yo diría que como alma y corazón, no coordinadora, de Cartella, porque lo que ella hacía no era una coordinación, era mucho más, mucho más. ¿Qué le voy a contar yo entonces a Margarita de Cartella, ¿no? Lo que sí le puedo hablar es de una de sus ciudadanas o de una de sus antiguas habitantes. Bien, Cartella, sabéis todos que se encuentra en el centro de la bahía de Algeciras, es el fondeadero mejor de la bahía de Algeciras, un sitio idóneo para el asentamiento y que, bueno, evidentemente ha cambiado a lo largo de su existencia. Desde su fundación en el Cerro del Prado, pues en torno al siglo VIII antes de Cristo, hasta su refundación en lo que hoy se conoce como Cartella, pues unos 800, 900 metros más hacia la costa, donde hoy se sitúan la ruina de Cartella. ¿Cuándo sucede esta refundación de Cartella? Pues esta refundación sucede en torno a mediados del siglo IV antes de Cristo, en un contexto donde Cartago es una potencia hegemónica en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, hay una hegemonía cultural y religiosa en torno a Agadir, lo que en los foros de arqueología se conoce como el Círculo del Estrecho. En Roma ya está emergiendo la potencia romana republicana con fuerza, y en el norte de África os decía que hay una potencia hegemónica importante que es Cartago. Bien, en ese contexto es donde surge la ciudad de Cartella, una ciudad de Cartella muy pequeñita, en torno a las 3 hectáreas más o menos, en lo que conocemos como la Plaza del Foro, pues en ese ojo de pez, ahí lo veis, más o menos ese sería el núcleo fundacional de la ciudad primitiva de Cartella. Y así se va a mantener, al menos por las investigaciones arqueológicas del proyecto Cartella, que sigue en vigor todavía, hasta mediado la primera mitad del siglo II antes de Cristo. ¿Y qué sucede en esta primera mitad del siglo II? Pues sucede un hecho que en principio no tendría la menor importancia, era un procedimiento más o menos que se hacía con las personas, pero que va a tener unas repercusiones importantísimas para lo que es la romanización del Estrecho de Gibraltar. ¿A qué me refiero? Me refiero a la promoción de Cartella como colonia sujeta al derecho romano, en este caso al derecho latino. Yo me voy a contener para no daros una clase de derecho romano, me encanta, soy un apasionado del derecho romano, soy así de friki, lo sé, a nadie le gusta el derecho romano, salvo a los romanistas, a mí la verdad que me encanta.
me ha ayudado mucho a comprender como arqueólogo cómo funcionan muchos aspectos, pero sí, porque si no explico 3 cuestiones básicas que tienen que ver con el derecho, pues quizás no entendáis el asunto principal. Mirad, en Roma sabéis que todo el mundo no era igual. Había ciudadanos libres, había ciudadanos peregrinos, que eran los extranjeros, de otras nacionalidades, había ciudadanos esclavos, había ciudadanos semilibres. Es decir, había un compendio de personas que vivían bajo la égida de Roma. Los más importantes eran los quirites, eran los ciudadanos romanos que tenían la ciudadanía plena. ¿Qué significaba eso? Que tenían todos los derechos, tanto activos como pasivos. Había otra clase de ciudadanos que eran los ciudadanos que estaban sujetos a un derecho, digamos, de serie B o de segunda división, que los llamaríamos latinos. Estos ciudadanos eran ciudadanos también, sujetos al derecho romano, pero no compartían todos los derechos que sí tenían los ciudadanos romanos, sino que tenían una serie de derechos. ¿Cuáles eran estos derechos? Principalmente el ius connubium, es decir, el derecho a casarse, muy importante porque en el mundo romano la ciudadanía la transmitía las mujeres, no los hombres. Eso era un seguro de vida que tenía el Estado romano. Imaginaos una legión de soldados, de legionarios romanos conquistando una provincia. Son una legión en época republicana, tenía unos 6.000 hombres, más toda la impedimenta que traían con ellos, pues 6.000 soldados lejos de sus mujeres, cuando llegaban a cualquier sitio, pues la que liaban era grande. Entonces, claro, las uniones con personas que no tenían la ciudadanía romana, con mujeres que no eran ciudadanas romanas, si esos hijos eran ciudadanos romanos porque eran hijos de un ciudadano romano, entonces Roma se poblaba de ciudadanos en un momento, y eso no le convenía al Estado republicano. Veréis cómo, bueno, no lo vamos a ver, pero si estudiáis historia de Roma, veréis cómo en el año 212 ese concepto cambia, y ahora sí quieren ciudadanos romanos. Bueno, no me voy a meter en eso. Lo que os decía era que la ciudadanía la transmitían las mujeres. Y esto es importante por lo que nos va a atañer después al caso de Cartella. Otro tema era los diferentes tipos de ciudades que había en Roma. Todas las ciudades no eran iguales. En función de los habitantes que vivían en cada ciudad, así las ciudades eran de una manera o de otra. Y tenemos las colonias y los municipios, que eran ciudades pobladas por ciudadanos romanos, pero tenemos otras ciudades, que eran las ciudades estipendiarias, que eran ciudades conquistadas por Roma. Y tenemos también las ciudades federadas, que eran las ciudades que habían suscrito un pacto con Roma. Entonces, las ciudades estipendiarias y las ciudades federadas eran ciudades de peregrinos, de extranjeros. Estos señores no eran personas, no eran sujetos de derechos para el organigrama jurídico romano. Entonces eran res, eran cosas. Hay que entender también ese concepto. Nos creemos que los romanos eran crueles y eran, ay, qué malos eran porque tenían esclavos. Bueno, los romanos y el mundo antiguo en general. Eran esclavos jurídicamente. No penséis que el romano estaba todo el día dándole latigazo al esclavo. El esclavo era una cosa muy preciada. Era una cosa
que tenía que cuidarla. Había esclavos que vivían casi mejor que sus amos, ¿eh? No lo olvidéis, ¿eh? Había gente que sí, que se pasaba, como en todo, pero lo normal, nadie se compra un coche y se lía a darle golpe contra una farola. El coche lo cuidas como, vamos, o yo qué sé, que se compra voy a poner un ejemplo, un burro. Lo cuido porque si el burro me lo cargo los 2 días, para que es un gasto. Es decir, no penséis, Hollywood ha hecho mucho daño al mundo antiguo, ¿eh? Tampoco quiero decir con esto que era una maravilla ser esclavo en Roma, no, para nada. Era una maravilla ser patricio en Roma, que era el que vivía realmente bien. ¿Dónde vivían estos romanos entonces? Pues vivían en las colonias y en los municipios. Y en función de su ciudadanía, es decir, si eran ciudadanos romanos o eran ciudadanos latinos, pues así las colonias y los municipios se llamaban municipium romanorum, es decir, municipio de los romanos, o colonia romanorum, o municipium latinorum, o colonia latinorum, ¿vale? Bien, que no me engancho mucho con esto. Bien, simplemente es que si no, no vais a entender. Bien, hemos hablado de los derechos que tenían. Os he hablado del ius connubium, es decir, el derecho al matrimonio. También tenían el ius suffragium, es el derecho a votar. Y tenían también el ius commercium, el derecho a comerciar, es decir, a tener un patrimonio, ¿vale? Bien. Cuando Roma llega a un territorio y va conquistando ese territorio, pues va conquistando las ciudades. Esas ciudades se van incorporando al sistema administrativo romano. ¿Y cómo lo hacen? Pues de 2 maneras. Firmando un pacto, es un foedus, por eso esas ciudades se llaman federadas, de foedus, pacto en latín. Normalmente el pacto era un foedus iniquum, es decir, un pacto que era totalmente ventajoso para Roma. Ciudades que firmaron un pacto con Roma, ciudades que eran verdaderamente importantes. Atenas o Gadir, Gades, también. Lo normal, ¿qué era? Pues la rendición, la deditio, la rendición. Por eso esas ciudades se llaman ciudades dediticias, porque se han rendido a Roma. Automáticamente, en el momento que se rinden, los ciudadanos, los habitantes de esas ciudades, pasan a ser esclavos de Roma. Y esto es muy importante también para lo que luego vamos a comentar. Bien, tenemos que las ciudades que se incorporan a Roma por medio de una rendición, los ciudadanos son esclavos públicos de Roma, ¿vale? Bien, después Roma, pues por cuestiones de interés, pues va otorgando parcialmente derechos a uno y a otro. Bien, tenéis una reconstrucción que ya creo que hay que cambiar un poquito, ¿no?, con los nuevos avances de la famosa de Paco Salado, pero a mí me encanta, la verdad. Tenéis el Cerro del Prado aquí, ya en ruina, no se ve, pero si se acercara, pues el Cerro del Prado en ruina y, bueno, pues lo que sería la Cartella del siglo I o II, que es la época así de Floruit de la ciudad. Bien, para no cansaros mucho, voy a la segunda parte de mi exposición. En el título veíais que hacía referencia a una familia, que era los Canuleios. ¿Por qué esta familia es tan importante, o qué tiene que ver esta familia con Cartella? Bueno, pues digamos que un Canuleio es el padre de Cartella, de la Cartella tal y como, iba a decir como la conocemos hoy día, ¿no? Pobre padre, ¿no? Hecho una ruina, ¿no? De lo que fue la Cartella en época romana. Mirad, Roma, cuando conquista una provincia,
pues organiza la provincia. El encargado de organizar esa provincia es un pretor, es un magistrado que tiene todos los poderes administrativos, civiles y en época republicana también militares. Es decir, es el mandamás de Roma en la provincia. Los pretores tocaban a suerte. Cada año salía elegido, se sorteaban las provincias, decía, pues a tal provincia, a Sicilia va fulanito, a Galia va tal, a Hispania va cual. Bien. Pues en el año 171 a.C. tuvieron lugar, es más, si no recuerdo mal, no es que yo estuviera allí, no soy tan viejo, porque lo he leído, pero creo que fue el 22 de marzo, me parece, en la sesión senatorial del 22 de marzo del 171 a.C., pues se hace el reparto de provincias y le corresponde a un pretor que era plebeyo, que se llamaba Lucio Canuleio Dives. Lucio Canuleio era una familia bastante importante, aunque plebeya, pero tenía su cosilla importante en Roma, porque un antepasado suyo, también Cayo Canuleio, era el que permitió la rogatio canuleia, que se llamó. Bueno, era una ley que permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Entonces era una gens, una familia que tenía bastante importancia en Roma. Además, si os fijáis en el cognomen de nuestro personaje, Lucio Canuleio Dives, Dives es un apelativo, es un mote, ¿no? Los romanos, el tercer nombre, más o menos era un mote heredado. Y Dives significa rico, más bien sería el ricachón en latín. Un rico con envidia, ricachón, ¿no? Tiene mucho dinero, pero yo tengo más salud que él. Pues este hombre debía de ser, y su familia debía de ser fuerte económicamente, porque siendo plebeyo adquiere cargos que estaban reservados a los patricios. Por ejemplo, la edilidad curul, que solo la tenían los patricios. Sin embargo, incluso él mismo consigue sentarse en la silla curul. Bueno, no voy a hablar de Lucio Canuleio, de su historia, pero fue un personaje bastante importante y bastante influyente. Bien, a él le toca Hispania como provincia. Antes habéis visto un planito que yo ponía una división de Hispania y ponía ulterior y citerior. La clásica división de la Hispania republicana hasta la Reforma de Augusto. Pero en la época en la que nos encontramos, en el año 171, Hispania solo tenía una provincia. Era la provincia Hispania, ya está. No había una división entre ulterior y citerior. Esto también es importante, por lo que luego vamos a hablar. Bueno, estas fotos que veis es el sepulcro de Lucio Canuleio, en Volterra, al norte de Roma, ya en la región toscana. Lucio Canuleio le toca Hispania y se encuentra con dos gravísimos problemas. Por una parte, que tiene que solventar un grave caso de corrupción. Hay una serie de políticos patricios, que pues han cometido una serie de atropellos contra la población hispana y pues deciden que este hombre, que debía de ser un jurista de reconocido prestigio, pues dé solución a este tema. Y entonces tiene que volverse a Roma. Recién llegado, se tiene que ir a Roma. Y en Roma, pues intenta a la manera romana como arreglarlo. ¿Cómo es la manera romana? ¿Habéis visto El Padrino? 1, 2, 3. Pues así. Esa era la manera romana. Había
en Roma había una serie de familias que eran las más importantes. Estaba la familia de los Iulius, ¿no? El más famoso, pues Cayo Julio César. Estaba la familia de los Claudios, estaba la familia de los Emilios, de los Fabios. Bien, pues y de los Cornelios. Pues en esta época había disputa entre los Cornelios y los Emilios. Como parece ser que los Emilios eran los más fuertes, pues este hombre toma partido por la familia de los Emilios y, bueno, pues falla a favor, vamos a decirlo así, de la opinión de este bloque. Aquí os perdéis, pero no os voy a explicar estas cosas, entonces estaría 3 horas, vamos. Pero sí consiguió que de los 5 imputados, 3 tuvieran que irse al exilio. Que un plebeyo consiguiera jurídicamente, en el año 171, en plena República, que 3 patricios tuvieran que exiliarse, la verdad que era un logro importantísimo. Claro, se exiliaron a 50 kilómetros de Roma, pero bueno, ya era un exilio, así que los hispanos, pues más o menos, estaban medio contentos. Este hombre vuelve, y cuando vuelve se encuentra que le están diciendo desde el Senado de Roma que los hispanos están otra vez. Anda que el hombre diría, anda que la que me ha tocado a mí en suerte me podía haber tocado otra provincia. No, le tocó Hispania. Acordaros que Hispania no es Hispania ulterior, no es Andalucía, es toda la península en esa época conocida por Roma. Era una franja, la franja mediterránea, pero desde Cataluña hasta Huelva más o menos. Y le plantean un problema. El problema que plantean los hispanos, ¿cuál es? Pues que los romanos, en sus conquistas de Hispania, han mantenido relaciones con las hispanas. Se han hecho amiguitos, han mantenido relaciones y esas relaciones no son matrimonium, sino que son contubernia. El contubernio es una relación entre no ciudadanos, ¿vale? A efecto de derecho romano. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que los hijos de estas uniones resulta que ni son romanos ni son indígenas. ¿Por qué? Porque en teoría son indígenas, tienen la nacionalidad de la madre, pero son de cultura romana, porque su padre es romano y están viviendo con las legiones. Las legiones romanas eran 6.000, pero al lado de las legiones romanas había 24.000 que vivían de las legiones romanas. El ejemplo más importante lo tenía en la Legio Séptima Gemina, cuando se instala y de ahí surge León, por ejemplo. Es decir, que había un montón de gente alrededor que vivía de los legionarios, con todos los oficios habidos y por haber. Y entonces le plantean a este hombre que ¿qué hacemos? ¿Y qué quieres que haga? Dice, pues nada, pues ya está, que se aguante. Y dice, no, es que son más de 4.000. Y si son 200, pues dice tú, pues mira, pero más de 4.000... Cuando en los textos antiguos, en cualquier fuente antigua, leáis un número, generalmente se está refiriendo al cabeza de familia, es decir, a una familia, a una unidad familiar, no es a una persona en concreto. Esos 4.000 podrían ser 4.000 cabezas. 4.000 cabezas podrían ser 4 por 4, 16 o 20 y tantos mil personas y no más. Un problemón. Además era de toda la península, con todas las nacionalidades que había en la península, porque en la península había desde Ilerguetes hasta Tartesio, desde Turdetano hasta Olcades, desde Iberos hasta Oscos. Había absolutamente
20.000 nacionalidades, ¿eh? Esto no era una unidad, ni social, ni religiosa, ni poblacional, ni lingüística, ni nada, ¿eh? Bien, ¿qué hace Canuleyo? Pues propone una solución jurídica. Como él era jurista, propone una solución jurídica. ¿Cuál es? La manumisión. La manumisión es dotar al esclavo de libertad por parte del amo. ¿Quién es el amo de estas personas? El Estado romano. ¿Por qué? Porque son hijos de mujeres esclavas, porque son mujeres hispanas. Luego son esclavos, pero son esclavos públicos. Como son esclavos públicos, el dueño soy yo, Canuleyo, que soy el representante del Senado y del pueblo de Roma, os voy a dar la manumisión. Bien, ¿qué tipo de manumisión? La manumisio censui, que se llama, es decir, la manumisión por medio de un censo. Es decir, el que quiera hacerse romano, además lo dice así, el que quiera hacerse romano, que venga, ¿dónde? A Cartella, que venga a Cartella y que se inscriba en un censo. Y a los ciudadanos de Cartella que quieran inscribirse en este censo, pues que se inscriban y los voy a hacer ciudadanos romanos. Claro, la gente dice, ¿a mí me conviene ser romano o no? Puede decir, en el siglo II después de Cristo ni te lo piensas, sí. Pero en el siglo II antes de Cristo me conviene ser romano. Oye, que está ahí Cartago, que Cartago es más fuerte que Roma, es decir, Roma no es la gran potencia que nos imaginamos. Bien, con todo y con ello, parece ser que la gran mayoría de los habitantes de Cartella optaron por la opción de hacerse romanos. No sabemos si más gente de toda Hispania se acogió a esta medida o no. Lo que sí sabemos que parece que los ciudadanos de Cartella sí. Y les dio la ciudadanía romana, digamos, de segunda categoría. Es decir, vale, pero vaya a ser ciudadanos latinos. ¿Con qué denominación? Como os he manumitido, pues vais a ser ciudadanos libertos. Y en los textos aparece escrito, y la ciudad se va a llamar Colonia, Cartella, Colonia Libertinorum. Y la traducción magnífica que podemos leer por ahí es la colonia de los libertinos. Y digo yo que los libertinos serían los padres, que fueron los soldados que... Pero estas criaturas... Libertinorum es de los libertos, no de los libertinos. Como dijo Cela en el Congreso, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Pues claro, no es lo mismo ser un libertino que ser un liberto en Roma. Quizá hoy día sí. Me voy... No os asustéis por esta foto. Mirad, bien, tenemos la situación, Cartella, Colonia, Libertinorum, ¿vale? Perfecto. Es que llama mucho la atención esta foto y por eso la pongo siempre, pero no pasa nada. Mirad, en 1950, bueno, 53, hay un profesor que fue de la universidad, profesor de arqueología, de la Universidad Central de Madrid, que adquiere el cargo de comisario general de excavaciones, que es el profesor don Julio Martínez Santaolalla. Profesor Julio Martínez Santaolalla, que era falangista, y él estudió en Alemania, y cuando el famoso viaje de Heinrich Himmler a España, que lo llevaron una corrida de toro y el hombre se mareó al ver la sangre del toro y tal y cual, pues claro, era de las pocas personas que sabía hablar alemán y que sabía de arqueología y demás.
porque él estudió 2 años, estuvo como lector en varias universidades alemanas, así que fue uno de los acompañantes de Himmler. Él estuvo en Cartella bastantes años con su compañero y alumno, Bernardo Sáez, y trabajaron mucho. Lo que pasa que, desgraciadamente, se conoce poco de sus trabajos. Hoy día se conoce más gracias a la monografía, que la gente del proyecto Cartella pues han sacado un libro magnífico que os recomiendo, que habla, lo tenéis aquí arriba, sobre Julio Martínez Santaolalla, lo recomiendo de verdad. Y era pues un hombre pues imbuido del ambiente neocolonialista, de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba la Europa blanca y después estaba la África negra, colonial y demás, ¿no? Entonces era una arqueología un tanto, yo digo, tipo Indiana Jones, Este hombre era comisario, ya os digo, de excavaciones y estuvo mucho tiempo en Cartella. Y se encargaba también pues, de controlar, pues más o menos, la arqueología de la zona. Él estaba en contacto con los eruditos locales del entorno y le hablaron de una serie de piezas que se encontraban en un yacimiento muy cercano, que es La Cipo. La Cipo está en el término municipal de Casares, en Cortijo Ferrete. Es un sitio que os recomiendo que vayáis porque tiene unas vistas magníficas, la verdad, y es precioso. Bien, de La Cipo provienen una serie de piezas, estas que veis aquí, pues un guerrero a caballo con un escudo, los cuartos traseros del caballo, pues animales de corte ibero-romano, y que el profesor Santaolalla trajo de La Cipo a Cartella. Esas piezas hoy día están en el museo, bueno, estuvieron durante mucho tiempo en el Museo de la Alcazaba de Málaga y hoy día están en el Museo Actual de Málaga. Hay otra pieza de La Cipo, esta que es un epígrafe funerario, así, bueno, no lo veis, pero ahora ya lo vais viendo más, donde hay escritas bueno, pues una serie de letras, donde se lee Quintus Canuleius Faustinus annorum 58 ixituses. Es decir, que hay un señor que se llamaba Quinto Canuleio Faustino, que murió a la edad de 58 años y que estuvo enterrado en la necrópolis de La Cipo. Esta pieza también estuvo en Cartella. Estuvo en Cartella, en la casa que don Julio Martínez Santaolalla tenía al lado de la Torre del Rocadillo, que Margarita conoce también, no la torre, sino el patio. Bueno, la torre también, qué duda cabe. Y me centro un poco más en otra pieza que también se trajo de La Cipo, y es esta. Esta pieza ya la conoció Hübner, uno de los redactores del CIL. El CIL es el Corpus Inscriptionum Latunarum. Es una obra que empieza, una magna obra, que empieza a finales del siglo XIX y que recoge todas las inscripciones latinas del mundo, de época romana, del mundo. Entonces la van separando por números. El CIL 2 corresponde con las inscripciones romanas aparecidas en Hispania. Así que cuando leáis CIL 2, se está refiriendo a una inscripción de Hispania. Si leéis CIL 6, pues son de Roma. CIL 3, pues son las de Pompeya. Y así, ¿no? Van. Bien, pues todas las inscripciones van, bueno, aquí la tenéis, con su número, para saber cuál es. Esta inscripción tuvo una primera lectura. Esta inscripción la vio Hübner
en 1870 y tanto, 74 creo que fue, cuando hizo su viaje por aquí, por el sur de la península, pero ya antes la había visto el abuelo de Blas Infante, don Julio Blas Infante Pérez de Vargas, se llamaba, sí, que era el abuelo del famoso notario que fue matado en la tapia del asesinado, en la tapia del cementerio de Sevilla, en la Guerra Civil. Bien, pues esta inscripción, la lectura que dio Hübner fue Canuleia. Bueno, tengo que deciros que esta es la pieza que tenéis aquí, Canuleia y Quinti, Filia Uxori, SP, Lucio Valerio Rufus, Eres, Lucio Virgilio Probati, DSP, DD. Bien. Sin embargo, el profesor don Pedro Rodríguez Oliva, catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga, pues consiguió leer una línea más arriba, que es esta. Ya os decía, esto es en los antiguos almacenes de Cartella, antes de arreglarlo, y ya os digo que me he pasado muchísimas mañanas viendo, y de verdad que hay que ser una máquina para leer esta línea aquí. Sí. Es más, no solo léela, si habéis estudiado alguno latín, sabéis que tenéis declinaciones. Bien, y las declinaciones es por la última letra. La última letra debe de estar aquí, más o menos. Pues también el caso, si era dativo o era nominativo. O sea que él lo leyó en nominativo, por cierto. Mi lectura es dativo. Bueno, para que lo veamos bien lo que pone, os la voy sabéis que las piezas estas de arenisca, tú las ves así, no las lees bien, pero si le echas un cubo de agua, pues se ven, no digo perfectamente, pero se ven mucho mejor, porque hay un claro oscuro y se ven mucho mejor. Bien, pues yo estoy echando un cubo de agua virtual, y lo que pone ahí, creedme, es Canuleia e Quinti, Filia e Uxori, es decir, Canuleia de Quinto, la hija de Quinto Canuleia, Filia Uxori, hija y esposa de Lucius Valerius Servilius Rufus. La famosa línea que no vio Hübner, pero que vio Pedro Rodríguez Oliva, Lucius, y lo que pondría, si restituyéramos toda la inscripción, sería Lucius Servilius Probus, según mi lectura, Lucio Servilio Probo, en dativo, no en nominativo, por la lectura que os voy a hacer, Canuleia Quinti, Filia Euxori Suae, Lucius Valerio Rufus, Eres, Luci Servili Probi, de sua pecunia donum dat. Es decir, para entendernos, a Lucio Servilio Probo y a su esposa Canuleia, hija de Quinto. ¿De qué os suena el nombre Quinto, otro de la Cipo? Lucio Valerio Rufo, heredero de Lucio Servilio Probo, de su dinero lo dio y lo dedicó. ¿El qué? No lo sabemos. Posiblemente una estatua, un candelabro, algo que estaría encima de este pedestal. No lo sabemos. Lo que posiblemente sería una estatua, si era, yo no sé, consagrada a Diana, cualquier historia, pues una estatua de la diosa, algo así. Esto es un epígrafe que está datado a mediados del siglo II después de Cristo, y sin embargo nos aparece el nombre Canuleia, el gentilicio Canuleia. Está claro que nos está recordando al pretor Lucio Canuleio, que en el 171, es decir, 3 siglos antes, había manumitido a los habitantes que quisieron vivir en Cartella. Y este tío tuvo tantos hijos que todavía vivían por aquí 300 años.
No, ¿qué pasó? ¿Os acordáis que Lucio Canuleio procedió a una manumisión? Es decir, dio la libertad a los habitantes que quisieron quedarse a vivir en Cartella. Y esos habitantes no eran libertinos, eran libertinorum, eran libertos, tenían la condición de libertos, es decir, eran semilibres. El liberto en Roma adquiría el nombre de su patrono. Si yo me llamo Salvador y me manumite Margarita, automáticamente yo me llamo Salvador Margariti, en este caso, Margarita es. Es decir, no me llamo Salvador solamente, adquiero automáticamente el nombre de mi deductor, el nombre de mi patrono, y mi familia, mis descendientes van a seguir con ese nombre. La dispersión del nombre Canuleio es curiosísima, que de los 4 únicos epígrafes, y es una búsqueda concienzuda, de los 4 únicos epígrafes que conocemos hasta la fecha en la provincia bética, en Andalucía, 3 son de la Cipo, 3, y 1 es de Itálica. En Roma hay muchos más, Roma hay muchísimos, y por todo el Mediterráneo hay bastantes, pero de los hispanos, solo de los 4, o sea, un 75% hasta la fecha, pertenecen a la Cipo. La Cipo pertenecía al territorium de Cartella al menos hasta el año 73 después de Cristo. ¿Por qué digo esa fecha? Porque en el 73 el emperador Vespasiano otorga el edicto de latinidad, otorga la ciudadanía a diversos municipios, entre ellos a la Cipo. Y la Cipo, digamos que se independiza de San Roque, ¿no? Casares se independiza de San Roque, es decir, se independiza de Cartella. Pero hasta esa fecha, Cartella dominaba un territorio mucho más amplio del que domina en esta época. Termino, porque se va haciendo tarde, termino con un epígrafe muy bonito, a los dioses manes. Aquí está enterrado Alexander, vivió 3 años, 4 meses y 18 días. Su padre, Quinto Canuleio Alexander, es italiano, no tiene nada, bueno, no sé si tendrá que ver, pero... y su madre, Clarina, una liberta seguro, hicieron, en este caso, la tumba para su queridísimo y amantísimo hijo, que bien lo merecía. Te ruego, caminante, que digas al pasar ante él que la tierra te sea leve.